comenzar debes montar 35 puntos en las agujas. Hacemos un nudo y en la primera fila vamos a tejer en punto elástico. Al primer punto lo tejemos en revés, al segundo punto lo tejemos en derecho y repetimos un punto revés y un punto derecho hasta el final de la fila, hasta que solo reste un punto. A ese último punto lo tejemos en revés. A este último punto lo tejemos en revés. Llegando al punto, lo tejemos en revés. Y en esta segunda fila vamos a tejer los puntos como se presentan. Vamos a sacar el primer punto sin tejer como si fuera un punto derecho y tejemos los restantes puntos como se presentan. Al punto revés lo tejemos en revés y al punto derecho lo tejemos en derecho. A 3 deslizamos el primer punto sin tejer como si fuera un punto revés y tejemos los puntos restantes como se presentan. Los puntos derechos los tejemos en derecho y los puntos revés los tejemos en revés. Vamos a seguir tejiendo en punto elástico hasta la fila 5 inclusive, tejiendo todos los puntos como se presentan. En la fila 6 deslizamos el primer punto sin tejer como si fuera un punto derecho y tenemos el resto de puntos en derecho. Fila 7 deslizamos un punto sin tejer en punto revés y tejemos el resto en punto revés. Vamos a tejer en punto G6 hasta la fila 9 inclusive. En la fila 10 vamos a comenzar las disminuciones. Primer punto sin tejer como si fuera. Deslizamos un punto, dos puntos, insertamos la aguja izquierda a través de estos dos puntos y los tejemos juntos en derecho. Y tejemos los siguientes puntos hasta que solo resten 3 puntos en la aguja izquierda. A estos dos puntos los tejemos juntos en derecho y al último punto los tejemos en derecho normalmente. De la fila 11 a la 18, las filas impares las vamos en punto revés y las filas pares vamos a repetir esta fila que acabamos de hacer, la fila número 10, con las disminuciones al comienzo y al final de cada fila. Fila 19. En esta fila vamos a cambiar de color. Colocamos la aguja como si fuéramos a tejer un punto revés, pasamos el hilo a través de la aguja y tejemos un punto normalmente. Ajustamos, tejemos otro punto revés porque estamos en una fila impar y hacemos un nudo con las dos hebras. Y tejemos el resto de los puntos en revés. En la fila 20 vamos a repetir la fila 10, que es en la fila donde hacemos las disminuciones. Deslizamos un punto, luego deslizamos dos más, insertamos la aguja izquierda a través de estos dos puntos y los tejemos juntos en derecho. De esta forma tendremos otra disminución. Tejemos los siguientes puntos.
A estos dos puntos los tejemos juntos. Y tejemos este último en derecho normalmente. Fila 21 vamos a cambiar al hilo rojo nuevamente. Tejemos el primer punto en revés normalmente. Tejemos normalmente todos los puntos de la fila en revés. Luego estas dos hebras las vamos a esconder. Fila 22, repetimos la fila 10 normalmente, deslizamos 3 puntos y a los últimos 2 que deslizamos los tejemos juntos en derecho. Luego tejemos los siguientes puntos de la fila hasta que solo resten 3. A estos dos los tejemos juntos. Y que es el último punto en derecho. Fila 26. Deslizamos el primer punto sin tejer como si fuera un punto derecho y tejemos 6 puntos más. Vamos a tener 7 puntos en la aguja derecha. Cerramos 5 puntos. Para cerrar tejemos 1, 2 y pasamos el primero por encima del último que tejimos. De esta forma tenemos una disminución. Nuevamente tejemos otro y pasamos el anterior por encima de este punto. Ahora tenemos 2 disminuciones. Nuevamente 3, 4 disminuciones. Y la última disminución, 5 disminuciones. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos y 5 disminuciones. Tejemos los 6 puntos restantes de la aguja izquierda y de esta forma vamos a tener 7 puntos de cada lado. Fila 27 vamos a tejer un hombro a la vez. Tejemos 7 puntos en revés, sacamos el primer punto sin tejer en revés y tejemos los restantes 6 puntos en revés. Fila 28, seguimos tejiendo un hombro a la vez, deslizamos el primer punto sin tejer, deslizamos 1 y 2, insertamos la aguja izquierda a través de estos 2 puntos y los tejemos juntos en derecho. Es la última disminución que vamos a hacer. Y tejemos el resto de puntos en derecho. Debemos tener 6 puntos. Vamos a cerrar todos los puntos. Tejemos los 2 primeros puntos en revés y pasamos el primero por encima del último. Y hacemos lo mismo con los puntos restantes. Fila 27 vamos a retomar el tejido en el otro hombro. Lo hacemos por el lado del revés. Deslizamos el primer punto en revés. Colocamos la aguja en el siguiente punto, tomamos hilo, tejemos punto, tejemos otro punto y hacemos un nudo con los 2 extremos. Y tejemos los restantes 4 puntos normalmente.
Fila 28, hacemos el primer hecho y tejemos hasta tener 2 puntos. A estos 2 puntos los vamos a tejer juntos. Fila 9, deslizamos el primer punto en revés y final. Vamos a tejer en punto jersey hasta la fila 38. En la fila 39 cerramos todos los puntos. Vamos a levantar los puntos para el cuello. Hacemos 2 puntos y atamos un nudo. Y tratamos siempre de tomar los puntos en el espacio que queda entre medio de los 2 puntos. Levantamos 46 puntos alrededor del cuello, 23 puntos del delantero y 23 puntos de la espalda. Acá ya tengo los puntos del delantero. Tengo los puntos de la parte del hombro, del cuello y del otro hombro. Ahora 23 puntos más de la parte de la espalda y listo. En la primera fila vamos a hacer un punto revés, un punto derecho, un punto revés, a repetir en punto elástico por el resto de la fila. Fila número 2, tejemos todos los puntos como se presentan. Fila 3, cerramos los puntos. Colocamos un marcador en el primer punto. Tejemos el siguiente punto, que es un punto revés, en revés, y pasamos el primer punto por encima del último. Una vez que cerramos todos los puntos, cosemos la costura del cuello y el hombro. Ahora vamos a levantar 40 puntos alrededor de la sisa. Acá ya tengo hecha una sisa. En la primera fila levanté 40 puntos, en la primera fila tejí un punto revés y un punto derecho y lo repetí hasta el final de la fila. La segunda fila la tejí con todos los puntos como se presentan y en la tercera fila cerré todos los puntos. Vamos a levantar 20 puntos hasta la costura del hombro y 20 puntos desde la costura del hombro hasta el final de la espalda. Vamos a comenzar a levantar los puntos desde donde comenzamos a hacer las disminuciones. Vamos a levantar los puntos en los espacios que existen entre medio de cada punto. Vamos a levantar 3 puntos, uno en cada uno de los espacios, y el cuarto punto lo vamos a levantar en un punto normal.
colocamos la aguja en el primer espacio que hay entre los dos puntos. Un punto. Ajustamos el hilo. Buscamos el espacio pequeño que hay entre los dos puntos y hacemos el segundo. Atamos un nudo atrás para que no se nos suelte. Tomamos un punto más entre medio de ese espacio y al cuarto punto lo vamos a levantar en el punto normal, en ese espacio grande. 1, 2, 3 puntos, el cuarto. Nuevamente 3 puntos en los espacios pequeños. 1, salteamos el grande, el pequeño, levantamos el segundo, salteamos el grande, y en este pequeño levantamos el tercer punto y este cuarto punto levantamos, lo tomamos en el espacio grande. Uno, 2, 3 puntos y el último punto, que es un cuarto, lo levantamos en un espacio normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y levantamos 20 puntos también para la espalda. Levantamos el primer punto en el espacio grande. Luego levantamos 3 puntos, uno en cada uno de los siguientes espacios pequeños. Levantamos el segundo. 3. Levantamos un punto normal, 3 puntos en espacios pequeños. El siguiente levantamos en el espacio grande y levantamos 3 más, uno en cada espacio pequeño. 1, 2 y 3. Al siguiente lo vamos a levantar en un espacio grande y así continuamos hasta levantar 20 puntos de la espalda. Tenemos que tener 40 puntos en total. Listo, ya tengo 20 puntos del delantero y 20 puntos de la espalda. En la primera fila vamos a tejer un punto al revés, un punto derecho y repetimos un punto al revés y un punto derecho hasta el final de la fila. En la segunda fila vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Los puntos revés los tejemos en revés y los puntos derechos los tejemos en derecho. Un punto revés, un punto derecho y repetimos. Y en la fila 3 vamos a cerrar todos los puntos siguiendo el patrón. Tejemos los dos primeros puntos como se presentan. En este caso es un punto revés, luego tenemos un punto derecho y pasamos el primero que tejimos por encima del último. Tejemos el siguiente punto como se presenta, es un punto revés, y pasamos el primer punto que tejimos por encima del último. Y así continuamos hasta cerrar todos los puntos. Estamos cerrando los últimos puntos. Pasamos por encima del último y el último es un punto derecho, así que lo tejemos en derecho y pasamos el punto anterior por encima de este y listo. Cosemos la sisa
y los laterales. Hacemos un nudo y luego vamos a esconder todas esas hebras sobrantes. Hacemos lo mismo con la otra sisa. Ahora escondemos todas las hebras sobrado. Hacemos lo mismo con todas las hebras sobrantes. Cortamos y listo.